El día de hoy quiero compartirles un mensaje sobre lo que Dios ha hecho en mi vida en los últimos meses, porque aunque la herida todavía está fresca, no puedo dejar de hablar del Dios que me levantó en los momentos más oscuros de mi vida. Este mensaje es sobre la gracia de Dios. Primero, hablar un poco de las diferentes manifestaciones de la gracia, según lo explican las Escrituras. Después enfocarme más que todo en el pasaje donde el Señor le dice a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y después compartirles un poema que me encontré que es muy hermoso y sumariza muy bien lo que he pasado y lo que he experimentado. Y por supuesto animarlos a todos a que pase lo que pase en sus vidas. Si tenemos la gracia de Dios, Él nos sacará adelante. Así es que en todo este proceso, cuando me preguntan sobre mi firmeza y mi fortaleza, yo les digo, es la gracia de Dios, no hay otra explicación. Pero ¿qué es esta gracia? La conocemos muchos como un favor inmerecido de Dios. Y sí lo es la disposición del corazón de Dios de ser bueno con nosotros, lo cual se manifiesta de diferentes maneras. Es un poder habilitador de Dios, una fuerza especial que viene de Dios para ayudarnos en lo que necesitemos espiritualmente. Es su Espíritu Santo que se manifiesta en nosotros y a través de las Escrituras vemos cómo esta gracia se manifiesta de diferentes maneras. La gracia salvadora que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados, la gracia que nos justifica, la gracia para hacer buenas obras, es la gracia también que nos lleva a trabajar en la obra de Dios. Pablo decía, no soy yo he trabajado más que todos ellos, pero no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. En 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es esta gracia del Señor que se manifiesta de diferentes maneras en nuestra vida y que es una gracia superabundante. Es una gracia que abunda en nuestras vidas y yo lo he visto de una manera mucho más clara en los últimos meses. Esa gracia superabundante yo la vi en mi vida de una manera tan clara cuando estaba pensando qué mensaje compartir para la reunión de damas. No estaba segura si quería tocar el mismo tema porque no me quería volver cansona, pero una amiga mía me dijo, tal vez todo esto que estás pasando, si lo puedes ver como un regalo de Dios, tendrías una perspectiva diferente. Y al principio no sabía qué pensar, pero mientras más me puse a pensar y a orar, el dolor no es agradable, pero la manera en la cual he conocido a mi Dios a través de todo este proceso, definitivamente que es un regalo. Y preparándome para este mensaje, me encontré este poema que se llama The Thorn, de Martha Snell Nicholson. Esta es una versión al español, una versión variada para mantener la musicalidad del poema, pero el mensaje es el mismo. Se llama La Espina y dice, delante del trono de Dios me arrodillé, dame un regalo incalculable, le rogué. Tomé el regalo y exclamé antes de haber partido, pero Señor, es una espina y mi corazón ha herido. Un regalo muy extraño y doloroso me has regalado. Él dijo, hija mía, yo doy regalos buenos y lo mejor te he dado. Aunque al principio la herida cruel de la espina me agobiaba, al pasar los años descubrí que más y más la amaba. Aprendí que junto con la espina, su gracia es añadida. Con esa espina él sujetó el velo que su cara tenía escondida. Es un poema que sumariza muy bien lo que he pasado. Primero, que como cristiana llevo muchos años pidiéndole al Señor que me ayude a crecer en Él, que me deje ver su rostro, que me ayude a madurar, a crecer en Él. Y yo era esa, pidiéndole, dame un regalo incalculable.
Y esta persona va y toma el regalo de la mano del Señor y abre la cajita, y al abrirla se pincha, se hiere, pero no es una heridita en el dedo, dice, mi corazón me ha herido. Y exactamente así me sentía yo, porque es el dolor más grande que he sentido en mi vida. Y aunque uno en el momento puede pensar por qué pasan las cosas, y muchos de ustedes tal vez, si están en el momento de la prueba ahorita mismo, se están preguntando y tal vez quejándose al Señor, y tal vez con un poco de enojo, porque son emociones que surgen porque somos humanos. Lo vemos a través de los salmos también, el salmista expresando todas sus emociones al Señor, y es parte del duelo, es parte del proceso del duelo y de sanidad, el tener esas conversaciones con el Señor. Pero para mí lo que me ha sostenido en todo este proceso ha sido mi teología y su presencia. Mi teología, lo que yo sé y lo que sé a ciencia cierta de mi Dios, que Él me ama, que Él tiene todo bajo su control, que todo obra para mi bien porque yo lo amo, y mi bien es que lo conozca y que lo disfrute por toda la eternidad. Eso que yo sé de mi Dios y el sentir su presencia tan palpable, no sabía cómo iba a estar en pie en cada momento que tenía que vivir. Cuando recibí la noticia, cuando le tuve que dar la noticia a mis hijas, cuando tuve que ir al funeral, al entierro, cuando tuve que organizar todas sus cosas en mi casa, yo no me imaginaba cómo iba a tener la fuerza. Pero la gracia superabundante y rica del Señor, su presencia, estaban conmigo, estaban con mis hijas, estaban en mi casa de una manera palpable. Como dijo un amigo mío en un libro que escribió, es como si Dios hubiera hecho su tabernáculo y su santuario en mi casa. Su presencia de una manera que no me puedo explicar. Y yo sé que muchos, pero muchas personas estaban orando por nosotras, y esas oraciones llegaron a los oídos de nuestro Dios, porque realmente fue algo supernatural. Y el poema continúa diciendo, aunque al principio la herida cruel de la espina me agobiaba, al pasar los años descubrí que más y más la amaba. Aprendí que junto con la espina su gracia es añadida. Así es que el dolor no es sin propósito, el dolor es con propósito, y junto con la espina que te hiere el corazón, viene su gracia, esa gracia que es una mega gracia. Y me encanta el último verso, porque dice, con esa espina que yo no quería, con esa espina que me hirió, el Señor sujeta el velo que antes tenía su cara escondida, y ahora yo lo puedo ver el rostro de Dios, lo conozco, lo he conocido de una manera tan preciosa, que esta experiencia realmente me ha quitado de los temores más grandes, y le pido a Dios que siga conmigo, y debo seguir caminando con Él. Pero esta experiencia, yo sé que voy a mirar atrás y voy a decir, si Dios me sostuvo en aquellos momentos, pase lo que pase, yo sé que Dios estará conmigo. Y hablando con muchas personas me dicen, yo también pasé por algo similar. Mi esposo pasó por una enfermedad de muchos años, y no parece que fueran tantos años, porque la gracia de Dios te sostiene día a día. Y yo sé que son muchas las pruebas y las luchas que pasamos, muchos de nosotros, algunos en su salud, otros en sus relaciones con sus familiares, luchas de muchas clases, y muchas veces nosotros le pedimos al Señor que nos quite eso, ¿verdad? Que quite esas circunstancias de nuestra vida. Esa era nuestra oración cuando mi esposo estaba en el hospital: Señor, sánalo. Pero Él tenía otros planes para él, y lo que nos dijo fue, no, pero mi gracia te será suficiente. Igual que le dijo a Pablo cuando en 2 Corintios 12
3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, este aguijón que tenía en la carne. Y el Señor lo que le dijo fue, bástate mi gracia. O sea, mi gracia te va a ser suficiente. Con mi gracia vas a tener suficiente para vivir esto. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y dice Pablo, por tanto, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así es que el sufrimiento es algo que no nos gusta, no queremos, y no es que yo tampoco vaya a estar por ahí pidiendo más dolor. Ninguno de nosotros haría eso. Pero qué hermoso es saber que si tenemos a Dios, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida salimos victoriosos. Aún en los momentos más difíciles de nuestra vida son para nuestro bien porque lo conocemos más y ese es el fin para el cual fuimos creados, para conocerlo y para darle gloria. Y ahora lo que nos toca a nosotros es permanecer en Él, permanecer en Él. Él dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así es que permanezcamos en aquel que es lleno de gracia. Él dice, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y Él se compadece de nosotros porque Él, como lo describe las Escrituras, Él es varón de dolores, experimentado en quebrantos. En medio de todo ese dolor, Dios nos dio una alegría muy hermosa y fue que mi esposo falleció un viernes. 2 días después, el domingo, yo le pedí a los líderes de la iglesia que nos reuniéramos como siempre en el servicio dominical, a alabar al Señor y a darnos un abrazo. Somos una familia muy linda. A alabar al Señor junto con los ángeles y los santos y Oscar, que nos reuniéramos a alabar al Señor y a dar gracias. Pero el gozo más hermoso que yo recibí en todo ese momento de oscuridad fue que mi hija de 12 añitos me pidió si podía compartir algo con la congregación, si podía compartir una palabra con la congregación. Y por supuesto que le dije que sí. Ella nunca había hecho eso, no es que está acostumbrada a hablarle a la iglesia. Pero ella se paró ahí y empezó a compartir una escritura tras otra, una tras otra. Y era como escuchar a su padre predicar sobre la soberanía de Dios, sobre la eternidad, sobre la protección de Dios, sobre el hecho de que ya él no iba a sufrir más en su cuerpo ni en su mente, sobre el hecho de que su papito ya estaba gozándose en la eternidad. Y para mí fue un gozo muy, muy, muy lindo el ver que la palabra que su padre había sembrado en ella había dado fruto, y a mi hija también su teología y la presencia del Señor la había sostenido. Igual ver el gozo en mi hija pequeña, que todavía mantiene su gozo, las dos, a pesar de esta prueba. Ellas tienen fe como un niño, como dicen las Escrituras, fe como un niño, que saben muy bien dónde está su padre, y aunque les duele, vivimos con esa esperanza, y ese es nuestro gozo. Así es que a través de todos mis años de seguir al Señor he tenido muchos testimonios, lo he conocido al Señor de muchísimas maneras. Yo sé que el Señor es mi proveedor porque lo sé, porque lo he vivido. Yo sé que Él es mi victoria, yo sé que Él es mi paz, y le doy gracias a Dios, infinitas gracias por conocerlo, porque no sé cómo pasa la gente estas pruebas si no están con Dios. Yo una vez fui al funeral. El funeral era de su hija, estudiante mía, que estaba en la escuela secundaria, y mi estudiante falleció. Yo fui al funeral y escuché a su mamá hablar y decir que lo que estaba sintiendo era un dolor sin fondo, un dolor sin fondo. Y eso hace muchos años, pero tanto me impresionó lo que ella dijo,
que se me quedó grabado. ¿Ustedes se imaginan lo que es un dolor sin fondo? Es como tirar una piedrita a un abismo y cae, 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 y nunca para y nunca rebota porque es sin fondo. Y así ella describió el dolor de la pérdida de su hija, y yo decía, Dios mío, ¿será que así es? Y cuando ocurrió esto, que falleció mi esposo, yo le di gracias que el dolor que sentía no es sin fondo, para nada. Es un dolor que se siente, que es fuerte, pero rebota en las promesas de Dios. Y cuando me sentía triste, me levantaba, y cuando me siento triste, me levanta a saber dónde está mi esposo, está gozándose por toda la eternidad con el Dios que él amó, al Dios al que sirvió, al Dios con el que anhelaba estar y conocerlo tal como es, y saber que Él está allá y que nos ha dejado este legado tan hermoso. Eso hace rebotar el dolor, eso hace que no sea un dolor sin fondo. Esa gracia del Señor que me sostiene ha sido algo muy bello. Fue muy hermoso también ver la soberanía de Dios en todo esto, lo cual nos da muchísima paz. La manera como Dios orquestó todo, meses antes, días antes, el mismo día, la provisión de Dios, no solo financiera, sino también el amor de tantos hermanos, de mi familia, de mis amigos de la iglesia, de la escuela de mis hijas, de tantas personas que lo querían a Oscar y nos quieren. Pero ver esa mano de Dios obrando, que no nos queda duda de que Él es absolutamente soberano, y podría darles muchísimos ejemplos, pero la manera como ocurrieron todas las cosas y como Dios fue poniendo todo en su lugar, realmente servimos a un Dios soberano, un Dios que tiene control de todas las cosas, un Dios que nos ama con amor eterno, un Dios que quiere que lo conozcamos. Así es que los invito a que vivamos esta vida para la gloria de Dios, que nuestro enfoque no sea en lo que yo quiero o lo que no quiero para ser feliz, quítame esto que me hace infeliz, o dame esto para ser feliz, sino ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Y Dios quiere que lo glorifiquemos. En Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Mientras más satisfechos estemos en Dios, más gloria le vamos a dar. Y Pablo dice, entonces ya sea que comáis, que bebáis, que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Para ser discípulos de Jesús hay que tomar la cruz y seguirlo. Y muchas veces cantamos y le decimos, gracias por la cruz, Señor. Y sí, Dios mío, gracias por la cruz. Pero llegar al punto en que decimos, gracias por mi cruz también. Gracias por los momentos de tristeza, gracias por las pruebas, porque a través de ellas llegamos a conocerlo mejor. Dios los bendiga.